Buen día, alumnos de nuestro curso para el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a conocer algunos ejercicios que vinieron en el examen del año 2020B, el calendario 2020B, que fue este calendario que el examen debió haberse presentado en mayo tradicionalmente, pero que recordarán que se tuvo que aplazar y es para las personas que ingresaron oficialmente a la Universidad de Guadalajara en este ciclo que está teniendo su primer semestre que va a terminar ahora en diciembre. Algunos de esos reactivos los vamos a presentar aquí, cómo se deben de resolver, esperando que ustedes tengan una orientación previa al examen. Uno de los reactivos que nos mandaron los alumnos fue este que decía, dada una función f de x igual a x al cuadrado menos 15x más 11 y g de x igual a menos 6x menos 7, ¿cuáles valores de x satisfacen que f de x sea igual a g de x? Lo primero que vamos a conocer es qué es esto de f de x. Como lo dice el problema, es una función. F de x es una expresión matemática que va a tener un valor. F de x va a tener el valor de acuerdo a lo que yo le ponga como valor de x. Es decir, si yo pongo que x vale 10, lo que voy a hacer de acuerdo a esta función es elevar al cuadrado el valor de 10, luego el valor de 10 multiplicarlo por menos 15, lo que salga de esas dos operaciones lo voy a sumar o restar y después le voy a sumar un 11 y eso me va a dar un número, lo cual va a ser el valor de f de x, pero es importante que ustedes conozcan que cuando yo ya le doy un valor a x, esto en lugar de f de x cambia a f de el número que yo ponga. Si por ejemplo digo que x vale 10, aquí esta x va a desaparecer y en su lugar vamos a poner un número 10. Lo que representa es que la x se va a cambiar por 10 aquí y aquí. Lo mismo sucederá con g de x. Si yo pongo que x vale 10, pues aquí ya va a aparecer g y adentro un 10. Y eso significa que en el lado derecho, cada que aparezca la x, la voy a cambiar por un 10. Cada una de las expresiones es diferente. Yo puedo poner un valor de x y sustituirlo en las dos expresiones y no siempre me va a dar el mismo valor numérico. Entonces lo que yo tengo que buscar es con qué valor de x esta expresión y esta expresión nos dan el mismo resultado. Lo primero que quiero que vean en esta explicación es que aunque ustedes no conozcan mucho de álgebra, bastará con saber aplicar la jerarquía de operaciones y hacer operaciones con signos para resolver estos ejercicios, al menos a prueba y error. Por ejemplo, ustedes pueden ir probando valores de x que se les ocurran. Normalmente estos exámenes contemplan que ustedes pueden utilizar esto de la prueba y el error y las soluciones no son números muy grandes ni muy difíciles de encontrar. Vean cómo aquí hice una sustitución. Voy a probar qué pasa cuando la x vale 1. Aquí, como les decía, en lugar de f de x aparece f de 1. El 1 se pone en lugar de la x. Y del lado derecho igual, en lugar de x al cuadrado ahora tengo 1 al cuadrado menos 15 por 1 y el más 11 se mantiene igual porque no está acompañado de una letra x. Lo que estoy buscando es poner el mismo valor de x en esta expresión y en esta expresión y ver si me da el mismo resultado. Aquí está la forma en la que se debe de sustituir en una función y en otra función. Cambio la x por el mismo valor en ambas expresiones. X vale 1, bueno, aquí cambié la x por 1 y también aquí cambié la x por 1. Desaparecí esta x que acompañaba al menos 6 y entre paréntesis pongo su valor. Claramente pues son expresiones diferentes, pero vamos a ver si el número que se obtiene al final es diferente o es el mismo. Al sustituir la x aquí por 1, me queda 1 al cuadrado, que da como resultado 1, menos 15 por 1, que da menos 15, y como les decía, el más 11 se baja igual. Si yo junto 1 más 11, me da 12 positivo, 12 menos 15 me da menos 3. Este es el resultado de f de 1. F de 1 vale menos 3. Y acá g de 1 me quedaría como resultado lo que salga de multiplicar 1 por menos 6, que da menos 6, y eso reunido con el menos 7 que se baja igual, menos 6 menos 7 me da menos 13. Claramente no son iguales estos valores, lo que quiere decir que con x igual a 1 no obtengo que f de x sea igual a g de x. Yo tendré que hacer aquí varias pruebas para encontrar la respuesta, pero como ahora se van a dar cuenta, no se ocupan muchas pruebas
para llegar a uno de los valores que hace cierta esta igualdad. Como les comentaba, este examen contempla que ustedes hagan muchas cosas a prueba y error y es muy probable que con este método no tarden mucho en llegar a la solución. Como ustedes pueden ver, ahora cambié el valor de x en lugar de 1 a que fuera 3 y nuevamente hago la sustitución en las expresiones. En lugar de x, ahora voy a poner 3 tanto en esta expresión como en esta de aquí. En esta expresión el 3 se eleva al cuadrado y al elevarse al cuadrado me da 9. Después multiplico menos 15 por 3 que me da menos 45, el más 11 lo bajo igual. Si junto primero los positivos, 9 más 11 me da 20 y 20 menos 45 me da menos 25. Del otro lado, ese 3 que puse como valor de x se multiplica por menos 6, 3 por menos 6 me da menos 18 y menos 18 y menos 7 me da menos 25. Y en este caso observamos que nos dio el mismo resultado, aunque eran expresiones diferentes, con el mismo valor de x. Quiere decir que aquí en este caso, ustedes van a tener que poner que x vale 3. Este reactivo vino en las preguntas abiertas, es decir, en aquellas donde no tenías incisos, y bastaba con que ustedes encontraran uno de los valores, porque recuerden que en esos problemas solo tienes un espacio para una respuesta de cada ejercicio. Aunque existe otro valor, ahorita lo vamos a ver, bastará con que ustedes encontraran que x vale 3 para que estas expresiones fueran iguales, y ese 3 es el que había que colocar en el formato de respuestas correctas, o de respuestas de su examen, pero para que fuera una respuesta correcta. Si hay otra opción que también hace cierto esto, que como les comenté la hay, no hay que llegar a la otra, con que encontremos una de las dos y esté correcta, con eso nos van a poner bien el ejercicio. Vamos a ver cómo había otra expresión. Primero vamos a ver que yo puedo seguir haciendo pruebas y ahora pongo x igual a 4. Aquí observamos la sustitución. 4 al cuadrado nos da 16, menos 15 por 4 nos da menos 60 y el más 11 lo bajamos igual. 16 más 11 da 27, 27 menos 60 nos da menos 33. Si cambio por 4 la x de la segunda expresión, quedaría 4 por menos 6, que da menos 24, bajamos el menos 7, menos 24 menos 7 nos da menos 31. Y observamos que pues no nos da un mismo valor, o sea que x igual a 4 no es la otra solución que estamos buscando. Vuelvo a reiterar que esto que estoy haciendo ya no es necesario que ustedes lo hagan, puesto que ya con una de las soluciones ya resolvimos lo mínimo que nos pide en el examen y con que ustedes pusieran 3 como respuesta ya estaban en lo correcto. Pero vamos a hacer una última investigación con otro valor que ya sabemos nosotros que es la respuesta correcta para que a ustedes les quede claro que esto tiene dos respuestas. Para esto pues vamos a ver con qué otro valor obtenemos la misma respuesta en f de x y en g de x. Eso sucede con x igual a 6. Si x es igual a 6 y sustituyo en esta primera expresión y en esta segunda expresión, me quedaría 6 al cuadrado, que es 36, menos 15 por 6, que es menos 90, el más 11 lo bajamos igual. 36 más 11 nos da 47 positivo y 47 menos este 90 nos da menos 43. Al cambiar la x por 6 acá, 6 por menos 6 nos da menos 36 y menos 36 con menos 7 si los juntamos nos da menos 43 y observamos que esto es igual. Nosotros ya sabíamos que aquí había dos respuestas por la estructura de esto. De antemano nos están pidiendo que busquemos los valores de x que hacen que esto sea igual a esto. Y lo que se genera con ese análisis es una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones. Y aquí tenemos ese otro procedimiento alternativo. Esto es para quien domina álgebra y ustedes podrán ver que si dominan álgebra muchas veces resuelven esto más rápido que con la prueba y el error. Si yo sé que esta expresión se tiene que hacer igual que esta con un valor de x, pues lo escribo matemáticamente. X al cuadrado menos 15x más 11 es igual o debe ser igual a menos 6x menos 7, lo que genera una ecuación cuadrática. Tradicionalmente la mejor forma de resolver las ecuaciones cuadráticas se da cuando las tenemos igualadas a cero, es decir, que en el lado derecho del signo igual aparezca un cero. Ahorita no aparece un cero, lo que hago simplemente es mover este menos 6x hacia acá, como más 6x. Este menos 7 también lo muevo hacia acá, hacia el lado izquierdo del igual, pero pasa como más 7, tal como lo observamos ya aquí.
Y como ya no quedaría nada en el lado derecho, se pone un 0. Al hacer estos cambios, observamos que hay ciertos términos que se pueden reunir. Por ejemplo, 6x menos 15x lo puedo cambiar por menos 9x. Más 11 y más 7 lo puedo cambiar por un más 18 para tener una expresión simplificada, como esta de aquí. Y si ustedes tienen cierto dominio de productos notables y un poco de álgebra en general, sabrán que esta expresión x al cuadrado menos 9x más 18 se puede factorizar. La factorización consistía en convertir esto en dos paréntesis que para esta expresión en particular iniciaban con una x y una x, cada uno de los paréntesis, y después íbamos a buscar dos números que multiplicados dieran 18 positivo y que al sumarlos nos dieran menos 9. Si nosotros indagamos, pues esos números son el menos 3 y el menos 6. Al multiplicar 3 negativo por 6 negativo, por ley de los signos, obtenemos este 18 positivo. Menos por menos nos da más. Y al juntar menos 3 con menos 6, sumarlos, juntarlos como ustedes lo conozcan, menos 3 menos 6 nos da menos 9. Esta expresión es equivalente a esta, pero si esto se multiplica por esto y el resultado es 0, tenemos que necesariamente tener un 0 aquí o un 0 aquí. No hay forma de que dos cosas se multipliquen y que su resultado sea 0 sin que alguna de ellas sea 0. La única forma de obtener un 0 mediante multiplicación es que en algún momento se multiplique por 0. O sea que o x menos 3 te tiene que dar 0 o x menos 6 te tiene que dar 0. El valor que tengamos de x tiene que ser 0 esto o 0 esto. De eso partimos para encontrar las dos posibles soluciones de esta ecuación. X menos 3 tiene que ser 0, pues hacemos un despeje simple. El menos 3 lo pasamos hacia el lado derecho como más 3 y nos queda que x es igual a 0 más 3, por lo tanto x es igual a 3. O bien el menos 6 lo pasamos hacia el otro lado como más 6, nos queda que x es igual a 0 más 6, que se convierte al final en 6. Esas son las dos posibles soluciones de x, o x vale 3 o x vale 6, y nosotros lo comprobamos en el esquema anterior, cuando pusimos x igual a 3 y x igual a 6, obtuvimos el mismo valor en las dos expresiones. Entonces se comprueba con un método o con otro, llegamos a la misma respuesta. Nuevamente quiero comentar que aquí en estos problemas bastaba con que encontraran que x era 3 o x era 6. Cualquiera de las dos que pusieran tenía que considerarse como una respuesta correcta y el examen se las iba a tomar como tal y ustedes iban a tener el mismo valor si ponían que x era igual a 3 o que x era igual a 6. Así que con que encontráramos unos de los dos ya no había que hacer más. Vamos a ver algunos problemas más. Estos dos problemas, bueno, el primero es muy similar al anterior, de hecho más sencillo. Nos decía que f de x es igual a 2x más 5 y que g de 4, es decir, una función que desconocemos, cuando cambiábamos su x por 4 nos daba como resultado 10. Y nos pedían encontrar f de g de 4, que nosotros ya sabemos que eso significa que lo que pongo adentro de ese paréntesis que acompaña a la f es por lo que yo voy a tener que sustituir la x que aparece en el otro lado del signo igual. Es decir, yo aquí tendría que cambiar la x por g de 4, pero resulta que yo sé que g de 4 es lo mismo que 10. Entonces, en lugar de poner f de g de 4, puedo cambiar a f de 10. En lugar de g de 4 pongo 10, son expresiones que equivalen a lo mismo, pues es más simple hacer la sustitución con 10. F de 10 representa que yo cambié la x que aparece aquí por un 10. En lugar de 2x más 5, pongo 2 por 10 más 5. 2 por 10 nos da 20 y 20 más 5 nos da 25. Ya tendríamos ahí la respuesta de ese ejercicio. Entonces recuerden que cuando vean algo adentro de estos paréntesis significa que las x que aparezcan después se van a cambiar por esto. Bien, posteriormente venía otro problema que nos mandaron los alumnos que decía que cuál es la moda entre los factores primos de 50. ¿Qué es eso de los factores primos? Bueno, los factores primos son números primos. Los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Y cuando nos piden los factores primos de un número,
Son los números primos que se tienen que multiplicar para que me dé como resultado ese número. Aquí yo puedo observar, aquí ya está la respuesta, que los números primos que yo tengo que multiplicar para obtener 50 son el 2, el 5 y el 5. Estos elementos son números primos porque solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre 1. 2 por 5 nos da como resultado 50. Lo pueden buscar mentalmente, no es un problema muy complicado, pero también hay un método. Si ustedes quieren sacar los factores primos de 50, empiezan evaluando si 50 se puede dividir entre el primer número primo que existe, que es el número 2. En este caso sí. Si es así, ponemos un 2 aquí de un lado de una línea vertical que vamos a dibujar. 50 entre 2 nos da 25. Evaluamos. 25 se puede seguir dividiendo entre 2, ya no. El siguiente número primo después del 2 es el número 3. 3 solamente se puede dividir entre 3 y entre 1, pero 25 entre 3 no se puede dividir, así que no ponemos el número 3 acá. Nos vamos al número primo que sí puede dividir al 25 siguiente, que es el 5. 5 es un número primo, 25 lo puedo dividir entre 5 y me da como resultado 5. Posteriormente veo que el 5 se puede dividir todavía entre 5, 5 entre 5 nos da 1. Cuando llegamos a 1, los numeritos que quedaron del lado derecho son los factores primos del número que estoy buscando. Entonces 2 por 5, vemos que efectivamente nos da como resultado 50. Los factores primos de 50 son 2, 5 y 5. Pueden repetirse. En muchos casos se van a repetir los números primos que multiplicados dan algún número. De estos tres factores primos, la moda sería el factor que más se repita. El único número que se repite es el 5, por lo tanto la moda es 5. Entonces hay que ir reconociendo esos conceptos que acabo de mencionar. Una pregunta que fue de alguna forma nueva en el examen de admisión fue el concepto de rango. No es un concepto muy complicado, al contrario, dentro de las medidas estadísticas es una de las más sencillas. Dice, la gráfica anterior muestra el salario de Juan durante 3 meses, 2,000 pesos, 4,000 pesos y 6,000 pesos. ¿Cuál es el rango de amplitud del conjunto de datos? Bueno, el rango es tan sencillo como ubicar el dato más grande de tu conjunto y el dato más pequeño de tu conjunto y restarlos. El dato más grande menos el más pequeño, 6,000 menos 2,000 pesos, nos da 4,000. 4,000 es el rango. Entonces es un ejercicio bastante sencillo conociendo el concepto de rango. Otro problema que nos preguntaron fue este que decía, la relación entre grados Fahrenheit y Celsius está dado por la fórmula F igual a 1.8 por C más 32. Es decir, si ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, estamos a 20 grados centígrados aquí en Ciudad Guzmán, ¿cuántos Fahrenheit equivalen a 20 grados centígrados? Sería algo tan sencillo como multiplicar 20 por 1.8 y a eso sumarle 32. La pregunta que nos hacían aquí es, ¿cuántos grados Celsius corresponden a 50 Fahrenheit? Es decir, ¿qué número tengo que multiplicar por 1.8 y después a eso sumarle 32 para que el resultado me dé 50 grados Fahrenheit? Hasta por prueba y error yo puedo ver aquí que la respuesta es un 10, porque 10 por 1.8 me da 18 y 18 más 32 me da 50. Pero si lo quiero hacer más formalmente puedo despejar la letra C. Ya sé que esto me tiene que dar 50, pues despejo la letra C como en cualquier ecuación. Para eso el más 32 lo paso hacia el lado izquierdo como menos 32. Me quedaría 50 menos 32 es igual a 1.8C. 50 menos 32 es 18, así que me queda 18 es igual a 1.8C. Por último, este 1.8 que está multiplicando a la letra C pasaría dividiendo a este 18. 18 entre 1.8 me va a dar el valor de C. Y 18 entre 1.8 es 10. Repito, hasta prueba y error o bien con un despeje de ecuación queda bastante sencilla la resolución. Últimos dos ejercicios que nos mencionaron nuestros exalumnos que recordaron del examen, que tuvieron algunas dudas, pues es estos dos que aparecen aquí. Encuentra la mediana, moda y rango. En realidad recuerdo que nos preguntaron una sola de estas medidas, pero aquí aprovechamos para repasarlas todas. De un conjunto de datos que es 12, 14, 15, 15 y 20. El conjunto tiene 5 datos.
Ya están ordenados. Si no estuvieran ordenados, hay que ordenarlos de menor a mayor. Aquí ya están ordenados. La mediana simplemente es el dato que queda al centro. En este caso es un 15. Recordemos que si la cantidad de datos es par, la mediana no va a representarse por un número del conjunto necesariamente, porque al centro ahora no quedaría un dato, sino dos. En ese caso hay que promediar los dos datos del centro. Pero aquí que es una cantidad impar de datos, sí queda un dato al centro. En ese caso la mediana es 15. La moda pues es el dato que más se repite, que en este caso también es 15. El rango que recién mencionábamos bastará con restar el dato mayor menos el dato menor. 20 menos 12 nos da 8. No nos piden la media, o no recuerdo que nos mencionaran que pedían la media, pero si nos pidieran la media, recordemos que es lo equivalente al promedio que nosotros ya conocemos. Sumar 12 más 14 más 15 más 15 más 20, que nos da 76, y eso dividirlo entre la cantidad de datos que son 5, 76 entre 5 nos da 5.2. Entonces son medidas de tendencia bastante sencillas. Y una última pregunta que nos hicieron en el curso pasado, de los que pudieron rescatar los alumnos, era esta que tiene que ver con esta tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias se nos habla que hay una distribución de frecuencia de una variable X. A este conjunto de datos se le van a quitar 3 de los datos. La moda es 5 después de hacer esa eliminación de 3 datos, y la pregunta es ¿cuáles son? Primero vamos a explicar qué es esto de la tabla de frecuencia. Para eso voy a agregar un listado de números, y en un momento les voy a indicar cuál es la explicación de este listado de números. Bien, los números que acabo de agregar representan el conjunto de datos no agrupados que posteriormente dieron lugar a esta tabla que observamos aquí. Una tabla de frecuencias nos indica los datos que tenemos en el conjunto y cuántas veces se repiten en el conjunto. Por ejemplo, el hecho de que nos diga que X puede valer 2 y tiene una frecuencia de 2, significa que en el conjunto de datos aparecía 2 veces el número 2. El 4 también tiene una frecuencia de 2, quiere decir que aparecía 2 veces en el conjunto de datos. El 5 tiene una frecuencia de 3, observamos que aparece 3 veces en el conjunto de datos, y así sucesivamente. En una tabla de frecuencias es muy rápido encontrar la moda, porque simplemente la moda sería el dato de una mayor frecuencia. En este momento la moda es el número 9 porque tiene una frecuencia de 4, quiere decir que existe 4 veces en el conjunto. La tabla de frecuencias se utiliza para tener más compacta la información. Estos datos pueden representar cualquier variable física, puede ser el peso de algunos niños, algunos recién nacidos, que se encuestaron a los papás o se les tomó la medida, y bueno, se fueron agrupando ahí los kilos que pesaban estos niños, y pues dio este listado. Después ya se agrupa, pues hubo 2 niños de 2 kilos, 2 de 4 kilos, 3 de 5 kilos, etcétera. Esto es solo para darles un panorama de lo que representa una tabla de frecuencia. Después nos dice que, como les comentaba, ahorita la moda es el número 9 porque tiene una frecuencia mayor que todos los demás. La frecuencia del 9 es de 4. Después nos dice que a este conjunto que ya está aquí de manera separada, se le van a quitar 3 datos. Y después de quitar esos 3 datos, nos va a quedar una moda de 5. Aquí hubo una confusión con los alumnos el ciclo pasado que presentaron este examen, porque la idea que se tuvo fue que estos dos incisos estaban mal o que no podían ser, porque interpretaron que decía 2 veces el mismo dato, pero en realidad lo que se refiere es, en el inciso C, por ejemplo, que se pudieron haber quitado 2 nueves y un 8, y que con eso ya la moda sería 5, lo cual, por cierto, es una realidad. En el caso del inciso D, si yo quitara un 9, ya me quedarían únicamente 3 nueves. Y si quito 2 ochos, pues me quedaría un solo 8. Es decir, quedan con la misma frecuencia tanto el número 9 como el número 5. Sería un conjunto que se le llama bimodal. Es un conjunto que tendría 2 modas. Si aquí nos dicen que la moda que queda es 5, entendemos que queda como única moda el número 5. Es decir,
Después de eliminar los tres números que yo elija, el dato que más debe repetirse en el conjunto debe ser el 5 y no tiene que tener otro ni siquiera igual. No tiene que haber otro dato que tenga la misma frecuencia, mucho menos que tenga una frecuencia mayor. Por eso en este caso la respuesta sería el inciso C. En el inciso C, si quitamos dos nueves, la frecuencia del 9 quedaría ya como 2, ya no sería moda porque el 5 tendría una frecuencia mayor. Y si además quitamos un 8, que es lo que nos dice el inciso C, el 8 queda también con una frecuencia de 2 y el dato que queda con una mayor frecuencia ya es el número 5. Ninguno de los demás incisos nos permite que el 5 quede como único dato de mayor frecuencia. Entonces aquí la respuesta sería el inciso C. Hay que tener mucho cuidado con la redacción y hay que saber cambiar de una tabla de frecuencias al conjunto de datos que teníamos para poder ver más claramente este tipo de resoluciones. Esperemos que les haya servido. En el examen puede ser que algunos de estos ejercicios se vuelvan a presentar, si no iguales, similares, con alguna variación de lo que preguntan, y siempre será muy importante ver qué dificultad es la que tenemos en los ejercicios y cómo la podemos abordar. Bueno, pues estaremos subiendo más videos. Muchas gracias.